Mi nombre es Nancy González Flores y hoy les voy a presentar la extinción de las obligaciones. El artículo 1156 del Código Civil dice: la causa principal de extinción de la obligación es el cumplimiento o el pago. Por la pérdida de la cosa debida, por la condonación de la deuda, por la confusión de derechos de acreedor y deudor, por la compensación y por la novación. Los términos mencionados se tomarán a profundidad más adelante. Ahora, la extinción de las obligaciones se refiere al pago que puede hacerse por el deudor o por un tercero. Es posible pagar con lo mismo o con algo equivalente a lo que se está brindando. Por lo tanto, si al cumplir se paga de cualquier medio o forma con los deudores, entonces se está extinguiendo la obligación. Para la extinción de las obligaciones, presentaremos las causas o modos de extinción de las obligaciones. Y esto quiere decir que son los actos o hechos jurídicos que dan por terminada la relación o vínculo de lo que es obligatorio. Como ya sabemos, los hechos jurídicos es una manifestación de la voluntad que genera efectos de derecho independientemente de la intención del autor. Este puede ser voluntario o no. Las causas o modos de extinción de las obligaciones se dividen en dos: causas voluntarias y causas involuntarias. Las causas voluntarias son 4: por cumplimiento, por sustitución en el cumplimiento, por acuerdo liberatorio, posterior o simultáneo. Y la cuarta, por falta de ejercicio de la acción. Las causas involuntarias son 3: en razón del sujeto, en razón del objeto y la falta de ejercicio de la acción. Todos estos términos que se han mencionado hacen alusión a los modos de extinción de la obligación. Ahora sí, en general aquí van englobados tanto los voluntarios como los involuntarios en cuanto a los modos de extinción de una obligación. La pérdida de la cosa debida se refiere a que cuando algo ocurre inesperadamente es imposible el cumplimiento de la prestación. Con la cosa hago referencia hacia la obligación que se tenga. El incumplimiento puede venir por la destrucción física o desaparición del material, es decir, que cuando la cosa se pierde, esta no puede llegar completa. Queda fuera del comercio o desaparece de modo que se ignora su existencia o no se puede recobrar. La condonación o remisión de la deuda se refiere al legado de perdón o liberación de la deuda. Sinónimos de esto puede ser que condonar equivale a perdonar la deuda o renunciar a poder exigirla. Además, esta es unilateral o bilateral dependiendo de el acreedor, el cual puede exigir o no el cumplimiento de la obligación. La compensación quiere decir que va a nivelar o igualar el efecto de la cosa. Jurídicamente hablando, se refiere a lo equivalente de indemnizar o resarcir los daños causados a la persona o cualquier otra persona. Pero en cuanto al derecho privado, se refiere a la extinción total o parcial de dos deudas homogéneas, siempre y cuando los titulares sean acreedor y deudor, y ésta sea mutua o recíproca, la deuda. La novación se refiere a renovar o modificar algo, y esta puede ser de dos maneras: la extintiva y la modificativa. La novación extintiva se refiere a aspectos subjetivos u objetivos en relación a la obligatoriedad. Se habla de novación subjetiva cuando se produce la sustitución del acreedor o del deudor por otra persona diferente. La novación modificativa, como lo dice, se refiere solo a un simple cambio o alteración en algunos de los aspectos que no sean fundamentales de la obligación. La dación en pago es que el acreedor recibe un pago siendo una cosa distinta en lugar de la que
se supone que le deberían dar. La confusión de derechos se refiere a que la misma persona no puede ser deudor y acreedor. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno no puede ser deudor de uno mismo o en su defecto acreedor de uno mismo. Las transacciones se refieren a un contrato en donde las concesiones son recíprocas. Estos pueden terminar en una controversia o previenen una futura. La caducidad se refiere a una sanción que se pacta o se impone por la ley a la persona que no ha podido extinguir la obligación. La imposibilidad del cumplimiento se refiere a que nadie está obligado a extinguir lo imposible. La prescripción obligatoria consiste en que el acreedor no haga valer sus derechos o exija el cumplimiento de la obligación dentro del término que la ley haya señalado, dependiendo del caso, pues, de cada persona. Nulidad es el modo de atacar la validez de un acto jurídico, que como sabemos, un acto jurídico es la conducta del ser humano donde hay una conducta de seriedad con la intención de producir consecuencias de derecho. La resolución es cuando se resuelve la obligación volviendo las cosas al estado en el que estaban o como si no hubiera pasado nada. La rescisión es un acto en el cual, ya sea por voluntad de ambas partes o por disposición de la ley, a causa del incumplimiento de una de las partes en relación bilateral, se destruyen los efectos de un acto jurídico porque eso no fue honesto o no quedaron en algún acuerdo. La revocación es un acto de virtud en el cual se privan los actos jurídicos unilaterales o títulos gratuitos, haciendo cesar las obligaciones que ya se hayan hecho dependiendo de cada persona o cada caso, y estos operarán en el futuro. Las obligaciones que ya se tenían, esas no se modifican y subsisten. El mutuo disenso o mutuo consentimiento, como lo dice, es la conformidad de las partes respecto a la resolución del contrato o de la obligación que se hayan estipulado, dependiendo del caso. El desistimiento unilateral puede ser el contrato de mandato en el depósito o arrendamientos por plazo indeterminados. Muerte del obligado. La ley hace referencia a esta forma de cumplimiento en forma de donación en la sociedad, en la parencia rural y en la renta vitalicia. ¿Qué quiere decir la renta vitalicia? Que no es más que pagar una pensión a la persona mientras vive, además de que esta, en caso de que cuando la persona fallezca tenga deudas, las puede pagar el seguro.